Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a esta nueva reunión de Entre Semana, Vida y Ministerio Cristianos. Como es apropiado, lo haremos entonando una alabanza a nuestro Dios Jehová. En esta ocasión será la canción número 130, titulada Aprendamos a perdonar, basada en el Salmo 86:5. A continuación invitamos a nuestro hermano Josué Espinoza, quien representará a toda la congregación en oración a Jehová. Bien, pues la reunión de esta noche se basa en el Evangelio de Marcos, precisamente en los capítulos 1 y 2. Y el contenido de esta reunión, sin duda, tocará de una forma muy especial nuestros corazones. Hablaremos de una de las facetas más atrayentes de nuestro Dios, Jehová, su perdón, el perdón que Él extiende a los seres humanos. Y lo haremos a través de la figura de su Hijo unigénito, Jesús. Veremos, por ejemplo, cómo demuestra su disposición a perdonar. También hablaremos de sus beneficios, en especial aquellos que están luchando o sobrellevando una enfermedad. ¿Cómo les beneficia hoy en día? También veremos cómo pueden aprovecharse de su perdón quienes aún no les sirven o dejaron de hacerlo hace un tiempo. Y también qué podemos hacer para ayudarles a ser receptores de la misericordia de Jehová. Y además de todo esto, responderemos a una pregunta que se planteará en la sección Tesoros de la Biblia, que dice: ¿por qué se llamó Jesús a sí mismo Señor del sábado?
Esto tiene mucho que ver con el perdón de Jehová. Sin sombra de duda, esta reunión nos recordará el inmenso amor que Jehová nos tiene y nos ayudará a seguir disfrutando de su amistad. Sin más dilación, daremos comienzo a la primera de las secciones, Tesoros de la Biblia. Nuestro hermano Ricardo González presentará un discurso titulado Tus pecados quedan perdonados. Pues como hoy iniciamos la consideración del Evangelio de Marcos, lo primero que vamos a hacer, os invitamos a prestar atención, es ver el vídeo de información sobre Marcos. Adelante. Información sobre el libro de Marcos. Es probable que Marcos se hiciera discípulo de Jesús cuando era joven y vivía con su madre en Jerusalén. De hecho, parece que los primeros cristianos utilizaban su casa como lugar de reunión. Aunque quizás Marcos no tuvo mucho contacto con Jesús, sí pasó tiempo con los apóstoles Pedro y Pablo y con su primo Bernabé. Tuvo el privilegio de ser compañero de Pablo y Bernabé en sus viajes misionales. Su ministerio lo llevó a lugares tan distantes como Babilonia y Roma. Tal vez fue en Roma entre los años 60 y 65, donde Marcos escribió un relato sobre la vida de Jesús. Este relato fue el tercer evangelio con el que contaron las primeras congregaciones cristianas. Aunque gran parte de lo que Marcos cuenta aparece en los otros evangelios, hay detalles que solo aporta a él. Es evidente que escribió este libro pensando en un público no judío, en particular los romanos. Por ejemplo, Marcos explica algunas expresiones y costumbres judías que serían desconocidas para quienes no fueran judíos. Seguramente, mucha de la información la obtuvo de Pedro, quien fue testigo ocular de casi todo lo que se narra en este evangelio. El testimonio de Pedro se percibe en las gráficas descripciones que hace Marcos de los sentimientos y las acciones de Jesús. El libro tiene 16 capítulos y es el más breve de los 4 evangelios. Abarca desde el año 29 al 33. Los capítulos 1 a 10 comienzan con la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Luego Marcos narra los emocionantes 3 años y medio del ministerio de Jesús. En estos capítulos se relata el momento en el que Jesús escoge a sus apóstoles, se mencionan muchos de sus milagros y se ve el cariño y la preocupación que sentía por la gente. Los capítulos 11 a 15 narran la última semana del ministerio de Jesús hasta su arresto y ejecución. ¿Sabía que, seguramente, Marcos fue el joven que huyó desnudo cuando trataron de atraparlo la noche del arresto de Jesús? Por último, el capítulo 16 cuenta que 3 fieles mujeres fueron las primeras en descubrir que Jesús había resucitado. Cuando lea este evangelio, fíjese en cómo Jesús manifestó su poder sobre la enfermedad, la muerte y las fuerzas de la naturaleza. En cómo se interesó por la gente y la trató con cariño. Y en cómo cumplió fielmente la voluntad de Jehová, mostrando lo que hará como rey del reino de Dios. En el relato del Evangelio de Marcos encontramos estas palabras que pronunció Jesús. Tus pecados quedan perdonados. ¿Cuándo dijo Jesús esto y por qué? Veamos cómo se describe este acontecimiento en el capítulo 2 y los versículos 3 al 5 de este Evangelio. Marcos 2, versículos 3 al 5. Dice aquí, y vinieron unos hombres trayéndole un paralítico llevado por 4, pero como no pudieron traerlo directamente a Jesús a causa de la muchedumbre, quitaron el techo por encima de donde él estaba, y habiendo cavado una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Y cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. Imaginamos la escena. Jesús estaba reunido con algunas personas y ahora alguien
con un alarde, con un gran despliegue, como no pueden acercarse a Jesús, hacen un boquete en el techo y le plantan el paralítico ahí en medio. ¿Se molestó Jesús por lo que hicieron? ¿Por haberle interrumpido? Parece ser que no. Realmente Jesús sí experimentó una emoción, pero fue la conmoción por la fe de aquellos hombres que hicieron todo lo posible para presentarle al paralítico. Y ahora es cuando Jesús les dice estas palabras que citábamos al principio: tus pecados te son perdonados. La pregunta es, ¿realmente Jesús podía perdonar pecados? ¿Tenía autoridad para perdonar pecados? Bueno, algunas de las personas que estaban allí creían que no, que Jesús estaba arrogándose una autoridad de la que no disponía. Veamos la continuación de este relato, en los versículos 6 al 12. Ahora bien, estaban allí algunos de los escribas sentados y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este hombre de esta manera? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? Pero Jesús, habiendo discernido inmediatamente por su espíritu que razonaban de aquella manera dentro de sí, les dijo: ¿por qué razonan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Os imagináis la cara de Jesús en ese momento? ¿Podemos visualizarla? La cara de indignación para con aquellos individuos malos, inicuos. No les preocupaba la salud del paralítico, solo se preocupaban de sí mismos. Esa era la situación. ¿Nos la podemos imaginar? Ahora, imaginad también a Jesús volviéndose ahora hacia los hombres que trajeron al paralítico y al paralítico mismo. Seguramente su rostro en ese momento está cambiando, se empieza a dulcificar y muestra en ese momento la misericordia que Jesús sentía por aquellas personas, por los pobres, por los enfermos, por las gentes en general que estaban siendo oprimidas por aquellos líderes religiosos malvados, como estaban demostrando en esa ocasión. Así que Jesús ahora se dirige directamente, después de hablar con ellos, a estos y les dice a los fariseos: pero para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados sobre la tierra, dijo al paralítico: te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Con eso él sí se levantó y tomó inmediatamente su camilla y salió andando delante de todos ellos, de modo que todos ellos simplemente se embelesaron y glorificaron a Dios y dijeron: jamás hemos vivido una cosa semejante. ¿Podemos ver la situación? Nos impresiona, ¿verdad? Realmente toca nuestros sentimientos. Como Jesús dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? Bueno, cualquiera podía hacer eso. Uno mueve su mano de manera pomposa, derecha e izquierda, y dice, tus pecados te son perdonados. Y al fin y al cabo, si alguien hiciera eso, no tendría que demostrar de una manera evidente que eso había ocurrido, que sus pecados habían sido perdonados. Era una cuestión de fe. Tus pecados te son perdonados y ya está. ¿Pero qué era más fácil? ¿Eso? ¿O decirle al hombre postrado en la camilla, toma tu camilla, levántate sobre tus piernas y vete a tu casa? Oh, eso sí era difícil. Eso era un auténtico milagro. Y eso fue lo que Jesús hizo en ese momento. Si era capaz de hacer eso, evidentemente era capaz de perdonar los pecados. Qué relato tan conmovedor. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de eso? Si vais a la página 4 de vuestro, a la página 4 de vuestro programa Vida y Ministerio Cristianos y centráis ahora vuestra atención en la ilustración que tenemos en la pantalla, vemos, ¿verdad?, lo que Marcos nos está relatando. Jesús, las personas, aquellos hombres bajando por el techo al paralítico. ¿Y qué aprendemos nosotros de eso? Pues hay tres aspectos que se destacan aquí. En primer lugar, que las enfermedades son consecuencia del pecado. Jesús demostró con absoluta claridad que el pecado, la imperfección, era lo que había postrado en una camilla a este hombre.
y como él podía levantarlo de esa camilla, él tenía poder para perdonar los pecados. Y esta autoridad no solamente la desplegó en ese momento, porque lo que nos hemos preguntado es qué aprendemos nosotros, qué beneficio podemos obtener nosotros. Pues que Jesús sigue teniendo autoridad, como dice el segundo punto, para perdonar los pecados y curar las enfermedades. ¿Y cuándo lo hará? Pues cuando esté reinando en el nuevo mundo el reino de Dios, Jesús acabará para siempre con la imperfección y con su consecuencia las enfermedades, con el pecado y las enfermedades. Esperamos, ¿verdad?, el momento en que llegue esa curación. ¿Cómo puede ayudarme este relato a sobrellevar una enfermedad? Es la pregunta de reflexión con que concluimos. Gracias, hermano Ricardo, por tu exposición tan clara de este asunto que tanto nos atañe a todos nosotros y que sin duda nos conforta verdaderamente. Ahora tenemos la oportunidad de comentar todo aquello que hemos hecho en nuestra casa, aquello que hemos investigado personalmente, con el fin de hallar perlas escondidas en la porción asignada para esta semana. Perlas escondidas las será presentada por nuestro hermano Sergio Llopis. Te escuchamos, hermano. Pues empezamos leyendo las palabras de Marcos 1:11. Mano Alec, por favor. Y de los cielos salió una voz: Tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. La pregunta que nos hace es: ¿qué significa lo que Jehová le dijo a Jesús? Ana Carmen. Sí, significa que Jesús había sido hijo de Dios, pero al venir a la tierra era hijo a la manera de Adán. Pero en este caso, cuando Jehová lo aprueba, quiere decir que el camino a los cielos lo tiene abierto porque lo aprueba en sentido espiritual. Muy bien. Mano Ángel. Podemos también añadir un poquito que esta vez que se oye la voz de Jehová es la primera vez de las 3 veces que habla, que se oye la voz de él, porque en esta ocasión para demostrar que era hijo de él, de Dios, y también como en la tierra sería llamado hijo de Abraham, y que sería recibido en el cielo como hijo espiritual. Así que con estas palabras estaba mostrando que este hijo era aprobado por él. Muy bien. Hermana Giovanna. Entonces podemos decir que fue más que un reconocimiento, ¿no?, de la identidad de Jesús. Estas palabras denotan que Jesús fue producido por Dios como su hijo espiritual. Muy bien. Hermana Mónica. Además, al derramar su Espíritu Santo sobre Jesús y hacer esta declaración que yo te he aprobado, así lo identificó Jehová Dios como el Mesías prometido que todos esperaban. Muy bien. Pasamos a la lectura de Marcos 2, 27 y 28. Hermana Selena. De modo que siguió diciéndoles: el sábado vino a existir por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así es que el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. Muy bien. La pregunta: ¿por qué se llamó Jesús a sí mismo Señor del sábado? Mano Amadeo. En Deuteronomio 5:14 explica que el sábado tenía 2 objetivos principales. Uno de ellos era dedicarse a los asuntos espirituales, dedicarse a Jehová, y el otro descansar de las fatigas de toda la semana.
Cuando Jesús se proclamó Señor del sábado, explicó con eso que él tenía la autoridad concedida por su Padre para utilizar el sábado no como lo decían los escribas y fariseos, que no permitían hacer nada, sino para hacer cosas buenas. Y lo ilustró con el milagro que hizo en sábado. Al hacer una cosa buena en sábado, demostró que él tiene la autoridad para cumplir con todas las asignaciones que su Padre le dio, incluso en el día dedicado a Dios. Muy bien. Ana Carmen. Sí, porque el sábado no se hizo por el hombre, no, al revés, sino que se hizo para el hombre el sábado, para, o sea, para ayudarle. Fue por el hombre, no fue por nada. Bueno. Muy bien. Amadeo. Siguiendo el hilo del argumento, el sábado no fue puesto por Jehová para perjudicar a las personas ni limitarlas, sino para darles facilidades, para ayudarles en su quehacer y en sus tribulaciones. Con el sábado Jehová les dio alivio, y Cristo Jesús como Señor del sábado también nos dará alivio. Muy bien. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? La hermana Toñi. Sí, en Marcos 1:15, esto nos enseña de Jehová que es hora de estar firmes en nuestro corazón, de demostrar la fe que tengamos proclamando el mensaje salvador para todas las personas, a pesar de la apatía de la gente que tenemos que seguir, ya que hacemos por la gloria y la santificación del nombre de Jehová. Así como Jesús hizo las obras de sanación en sábado, en contra de toda la oposición de parte de sacerdotes y de las personas, nosotros también tenemos que demostrar a costa de la oposición y la apatía del prójimo que esto es una realidad salvadora, que creemos por el amor de Jehová y el sacrificio de su Hijo, nos impulsa a ser agradecidos, ya que Jehová cumple sus promesas, que todo lo que Él hace, la voluntad será salvo. Muy bien. Nahuel. Y en Marcos 1:40 y 41 vemos que un leproso le dijo a Jesús que si quería podía curarle, y dijo Jesús que quería y lo curó. Pues si sabemos que Jesús imitó perfectamente a Jehová, también podemos ver que Jehová nos quiere a nosotros y quiere que nosotros tengamos salud perfecta. Por tanto, sabemos que aprendemos de Jehová que no solo es todopoderoso, sino que también es amor. Muy bien, ¿no? La última pregunta dice, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Mano Julián. Sí, en Marcos 1:45, allí menciona el leproso después de haber sido curado por Jesús, dice que se fue y comenzó a proclamarlo en gran manera y a divulgar el relato. Es decir, que este leproso que había sido curado no se podía callar, tenía que comunicar lo que había sucedido con él y se fue a proclamarlo por todas partes. Pues un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad?, para que procuremos tener el mismo celo en la predicación que tuvo el leproso. Muy bien. Hermana Catalina. En el capítulo 1:22 menciona acerca de cómo quedaron las personas al ser enseñados por Jesús. Dice, se sintieron atónicos por la manera de enseñar. Entonces es un excelente ejemplo para nosotros, ya que Jesús tomaba la palabra de Jehová como autoridad para dar, por costumbre tenía eso. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo como sus testigos, para que de esta manera la explicación que le demos a las personas sea la de Jehová, y así dejamos que Él sea el que hable por nosotros. Muy bien. Hermana Gina, así aprovechamos la fila. En el capítulo 1:34 dice que Jesucristo curó a muchos enfermos, pero aunque hacía este tipo de milagros no era su prioridad. Por eso en el 38 vemos que le dijo a sus discípulos que vayan a otras villas a predicar, porque ese era su propósito. De igual modo nosotros también enseñamos a la gente, y aunque podamos ayudar a las personas de diferentes maneras, no debemos olvidarnos que nuestro objetivo es enseñarles las verdades bíblicas. Pues muchas gracias por vuestros buenos comentarios y vuestra preparación.
Gracias a ti también, hermano Sergio, por haber dirigido esta sección como lo has hecho. Ahora vamos a concluir esta parte de la mejor manera que se puede hacer, que es leyendo directamente de la palabra de Dios. Nuestro hermano Ascario va a leer para nosotros Marcos 1, del 1 al 15. Repito, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 15. El principio de las buenas nuevas acerca de Jesucristo, así como está escrito en Isaías el profeta: Mira, envío a mi mensajero delante de tu rostro, que preparará tu camino. Escuchen, alguien clama en el desierto: preparen el camino de Jehová, hagan rectas sus veredas. Juan el Bautizante se presentó en el desierto predicando bautismo en símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por consiguiente, todo el territorio de Judea y todos los habitantes de Jerusalén salían a donde él y eran bautizados por él en el río Jordán, y confesaban abiertamente sus pecados. Ahora bien, Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinturón de cuero alrededor de los lomos, y comía langostas insectiles y miel silvestre. Y predicaba diciendo: después de mí viene alguien más fuerte que yo. No soy digno de agacharme y desatar las correas de sus sandalias. Y los que los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. En el transcurso de aquellos días, Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. E inmediatamente que subió del agua, vio que los cielos se abrían y que como paloma el Espíritu descendía sobre él. Y de los cielos salió una voz: Tú eres mi Hijo, el amado, yo te he aprobado. E inmediatamente el Espíritu le impelió a irse al desierto. De modo que él continuó en el desierto 40 días, y fue tentado por Satanás, y estaba con las bestias salvajes, pero los ángeles le ministraban. Ahora bien, después que Juan fue arrestado, Jesús entró en Galilea, predicando las buenas nuevas de Dios, y diciendo: el tiempo señalado se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas. Muchas gracias, hermano Ascario, por el esfuerzo de haber subido aquí a leernos la Biblia. Se nota que vas progresando, ¿eh? Lo percibimos todos y te felicitamos por ello. Además, hemos visto que has tenido en cuenta precisamente el aspecto de la oratoria que pues tenías en mente, ¿verdad?, que te habían asignado. Este es el número 17, que se encuentra, por si queréis buscar, en la página 139. Se titula Buen uso del micrófono. ¿Esto qué implica? Bueno, pues como dice el recuadro, dice utilizar correctamente el micrófono para amplificar la voz, siempre que la reunión cuente con el apoyo de un equipo de sonido, como es el caso de nuestra reunión. ¿Por qué es importante? Porque si uno no utiliza bien el micrófono, el auditorio no podrá beneficiarse de lo que dice. Y concretamente en la página 141 hay un subtema que dice al leer desde la plataforma. Bueno, pues allí dice que en el segundo párrafo la postura erguida permite respirar con mayor facilidad y realizar una lectura más expresiva. Te hemos visto
en una buena postura. El recuadro de cómo lograrlo también nos dice que hay que mantenerse a unos 10 o 15 centímetros de la boca. Eso también lo has hecho. Has hablado directamente y únicamente en dirección al micrófono y has hablado con un poquito más de intensidad de lo que lo haces normalmente. Así que has trabajado bien. Te damos las gracias por tu esfuerzo, repetimos, y te animemos a seguir progresando. Bien, pues aquí concluye la primera de las secciones de esta noche. Pasamos a Seamos mejores maestros. Comenzaremos con la primera conversación. La hermana Mónica Vega se ha preparado con Blanca de Cadena la primera conversación y usará la sección Ideas para conversar. Fijaros cómo Blanca, en este caso, planteará una objeción que es común en nuestro vecindario. Veamos cómo lo resuelve Mónica. Hola, mi nombre es Mónica. Uy, ahora mismo estoy muy ocupada. Sí, ya lo veo, pero seguramente que tiene 2 minutos. Voy a ser muy breve. Pues si es breve, sí. Sí, de acuerdo. Mire, ya como están las cosas, ¿verdad? Como cada día están las cosas peor, nos cuesta hallar dónde poder hallar consejos que nos sean para que podamos ser felices. ¿Usted dónde cree que podemos hallar consejos para ser felices? La verdad es que no lo sé, pero quizá en estos libros de autoayuda. Puede ser, pero hay un libro mucho más importante que viene de parte de nuestro Dios, que es la Biblia, que allí nos halla un consejo muy bueno que me gustaría leerle. En Salmo 1, 1 y 2. Mire. Dice: Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su ley en voz baja. ¿Qué cree usted que debemos de hacer, según lo que nos dice el texto, para ser felices? Bueno, nos dice que debemos tener cuidado en buscar amistades, ¿no? En elegir, y también leer la Biblia. Muy bien, justamente eso es lo que nos dice el texto, estupendo. ¿Cree que es un buen consejo? Por supuesto que sí. Dios nos da muy buenos consejos para nuestro beneficio. Por eso me gustaría el próximo día, me gustaría leerle otro consejo de la Biblia acerca de lo que nos puede pasar si le damos demasiada importancia al dinero y a las posesiones. Mi nombre es Mónica, como ya le he dicho antes, ¿y el suyo? Blanca. Pues me gustaría el próximo día, el ratito como hoy, pues contestarle esa pregunta. ¿Qué le parece? ¿Al lunes a esta misma hora? ¿Próximo lunes? Vale, pues la espero. Estupendo. Bueno, pues gracias a las dos también. Ha sido fantástico, ¿eh? Sí, señora. Has vencido una objeción que es muy común en nuestro territorio y creo que en la mayoría de los territorios de nuestro país, ¿verdad? No tengo tiempo. Lo has hecho muy bien, has dicho, seguro que tiene 2 minutos, seré muy breve. Qué fácil, ¿verdad? Muy bien. Bueno, además de esto, tú has demostrado que has hecho un uso eficaz de las preguntas, precisamente aquel aspecto que tenías en mente, ¿verdad? Este aspecto se encuentra en la página 236, por si queréis buscar, es el número 44, y allí nos explica en qué consiste. El recuadro dice, utilizar las preguntas para obtener un resultado en particular. Quizás espera una contestación verbal o puede que sea mental. La eficacia depende de su contenido y del modo como se formulan. Tú has planteado la pregunta de dónde podemos hallar buenos consejos, la que sugiere nuestra guía, ¿verdad? Y ha estado muy bien planteada y has dirigido la atención a la Biblia. Pero después de leer la Biblia, te has cerciorado de que esta persona lo haya entendido. Le has hecho la pregunta, ¿qué cree usted de este consejo? Y al final le has vuelto a decir, ¿cree que es un buen consejo? Así que has hecho un buen uso de las preguntas. Claro, como dice el último el último párrafo de la página 236, al hacer esto, predispones a tu interlocutor a seguir escuchando. Allí dice, mucha gente está más dispuesta a escuchar si antes se le da la oportunidad de expresar su parecer. Ahora,
cuando haga una pregunta, escucha atentamente la contestación de su interlocutor. Hemos visto que has hecho eso, así que has trabajado muy bien este punto. Gracias. A continuación, tendremos, después de la primera conversación, la secuencia lógica, la primera revisita. Esta será presentada por nuestra hermana Selena Jaramillo y el ayudante será Antonia de Arrufat. Hola Antonia, me alegro de encontrarla en casa. ¿Cómo está? Pues mira, hay días que estoy mejor, pero hoy estoy contenta porque estoy esperando a mi nieta y bueno, me hace ilusión. Vale, pues me alegro de que esté bien. ¿Se acuerda que la última vez estuvimos hablando sobre cómo la Biblia nos da consejos que pueden ayudarnos a ser felices? Sí, me acuerdo poco, pero bueno, algo al verte me he acordado de algo. Bien, pues como quedó una pregunta pendiente sobre cómo podría influir el materialismo, el amor al dinero, a nuestra felicidad, ¿qué le parece si brevemente, antes de que llegue su nieta, se la respondo? Me parece bien. Vale, pues mire, me gustaría para eso leerle un texto que está en 1 de Timoteo 6, 9, 10, que habla sobre este tema. Mire, dice: sin embargo, los que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en un lazo y en muchos deseos insensatos y perjudiciales que precipitan a los hombres en destrucción y ruina, porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos han sido descarriados de la fe y se han acribillado con muchos dolores. Por tanto, Antonia, ¿qué consecuencias dice que trae el amor al dinero? Pues bueno, mira, yo ya que tengo años ya veo que es verdad que todo el que está resuelto a tener dinero y casas y estar rico, pues muchas preocupaciones y muchos males de cabeza se buscan. Exacto. De hecho, actualmente ¿no le parece que las personas se centran en trabajar sin descansar para ganar más y sin embargo están cada vez más cansadas y en vez de resolver sus problemas parece que tuviesen más decepciones o frustraciones? Pues sí, están más tristes, más cansados, más agobiados, claro. Claro, por lo tanto, ¿cree usted que trabajar tantas horas puede llegar a hacernos felices? Para nada, en absoluto. ¿Verdad? Y sin embargo ya estaba escrito en la Biblia hace miles de años. Pero ¿sabe qué menciona también la Biblia? Algunos beneficios sobre cómo nos ayudaría a tener una actitud positiva, que tal y como van las cosas, la verdad es que en parte es lo que nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué le parece si el próximo día hablamos sobre este tema? Pues sí, me gustaría que vinieras y pudiéramos hablar un poco sobre esto. Vale, pues el lunes de la semana que viene, a esta misma hora, pues me pasaré por aquí. Muy bien. Pues muchas gracias también a vosotras dos. Ha sido una revisita ejemplar. Antes de nada, has mostrado interés en Antonia, ¿eh? Le has preguntado pues cómo estaba y has permitido que se expresara y además lo has hecho con mucho cariño. Pero además de todo esto, muchas cosas que podemos mencionar de tu presentación, se nota que has tenido en cuenta o has trabajado el aspecto número 39, conclusiones eficaces. Se encuentra en la página 220 por si queréis seguir. ¿Por qué es? Bueno, primero de todo, ¿qué es una conclusión eficaz? Bueno, dice el recuadro, en las frases finales, decir algo concebido para motivar a los oyentes a actuar en consonancia con lo que han escuchado. ¿Y esto por qué es importante? El recuadro dice, las palabras de conclusión suelen ser las que más se graban en la memoria, de modo que inciden en la eficacia de toda la exposición. Bueno, pues hemos visto que tú le has repetido la idea. Al final de todo le has dicho, le has vuelto a sacar la misma pregunta, ¿crees que trabajar a más puede hacer feliz a las personas? Ella ha dicho, por supuesto que no. Y tú le has dicho, ya estaba escrito en la Biblia. Y luego le has dicho que podrías explicarle pues por qué tenemos que seguir escuchando
consejos de la Biblia, ¿no?, en cuanto a tener una buena actitud ante la vida. Sin duda, esta conclusión pues ha sido muy eficaz, porque ya enseguida te ha dicho que sí, que el próximo día volvéis a quedar. Bueno, pues nos quedamos con esta idea, conclusiones eficaces que motiven al auditorio. Primero hay que decirle pues lo que debe hacer y motivarles a hacerlo por lo que decimos y por cómo lo decimos. Pues muchas gracias a vosotras dos también. Bueno, a continuación tenemos el vídeo de la segunda revisita. En este caso veremos primero el vídeo y luego lo analizaremos conjuntamente. Entonces, ¿cómo nos beneficia tener una actitud positiva? La Biblia nos da la respuesta en Proverbios 17:22. Noé, ¿nos lo podrías leer, por favor? Claro. Dice, un corazón que está gozoso hace bien como sanador, pero un espíritu que está herido seca los huesos. Gracias. Según este versículo, ¿cómo nos beneficia tener una actitud positiva u optimista? Hace bien como sanador. Exacto. Ser una persona positiva es bueno para la salud. ¿Se imaginaba que la Biblia fuera tan práctica? Sabía que era un buen libro, pero usted me ha enseñado cosas que desconocía. Bueno, apenas ha durado un minuto. Un minuto. ¿Cuántas cosas podemos aprender, verdad? Vamos a mirar de sonsacar alguna lección práctica para nosotros. Inmediatamente después de hacerle la pregunta, ha dirigido la atención a la Biblia. ¿Y qué es lo que ha hecho tras leer el versículo? Hermana Mari de Llopis. Volveré a preguntarle otra vez lo que le ha preguntado antes de leer el versículo. ¿Cómo nos beneficia tener una actitud positiva? Muy bien. Y la persona ha contestado, pues directamente ha parafraseado algunas palabras, ¿verdad? Y ahora el hermano ha hecho algo más. Se ha cerciorado de que lo entendiera. ¿Cómo lo ha hecho? Hermana Encarna de Sánchez. Sí, al decirle a la persona que hacía bien como sanador, pues le ha dicho, bueno, pues una persona positiva es buena para la salud. Así, y le ha preguntado, ¿se imaginaba que la Biblia fuera tan práctica? Y claro, ha tenido que reconocer que no se había preocupado nunca de que fuera de esa manera la Biblia. Claro, sabía que era un buen libro, pero ni mucho menos me imaginaba algo así, ¿verdad? Bien, sí, hermana Nelly, tu comentario, por favor. Además que también le hizo leer enseguida el texto bíblico para que entienda más. Le hizo leer al compañero. Muy bien, muy bien. Noé, ¿verdad? Sí que Noé estaba colaborando. Trabajo en equipo. Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta cómo ha acabado la presentación? Hermana Esperanza. El señor de la casa le dijo que además había aprendido cosas nuevas. Muy bien. Hermana Rosa Mayo. Rosa Mayo. María Dulos Pesas, perdona. Bueno, el vídeo ha terminado con una opción para cada uno de nosotros de escoger qué publicación podemos darle a la persona para continuar esa conversación, ¿no? En el kit de predicación del inicio del programa podemos escoger uno. El libro enseña o el folleto, buenas nuevas. Muy bien. ¿Qué os parece? ¿Por qué ha sido un final abierto? Hermana Rosa Mayo, ahora sí. Porque así da pie a una nueva revisita. Muy bien. Hermana Blanca. Dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, podemos elegir el libro enseña o como ha hecho la hermana, ¿no? O sea, cualquier libro que vaya bien para
el estudiante. Interesante, eso nos permite flexibilidad, ¿verdad? Sí, hermano Amadeu, tu comentario. Y por otra parte, en el kit de enseñanza tenemos una serie de vídeos cortos que podrían introducir el curso bíblico. O sea, este señor ya ha recibido varias visitas, es una persona que le tiene aprecio a las escrituras, respeta las escrituras, le ha gustado lo que ha escuchado, ha aprendido cosas nuevas. Quizás ahora sería el momento de enseñarle el vídeo cómo son nuestros cursos, por ejemplo. Muy interesante. Gracias. Bueno, pues como vemos, esa es tarea nuestra, ¿verdad? Claro, para saber qué herramienta de nuestro kit de enseñanza hemos de utilizar, tenemos que familiarizarnos con él. Es verdad que en Ideas para Conversar ya se nos sugiere una pregunta para volver a visitar a esta persona, pero es nuestra responsabilidad ahora determinar qué publicación, folleto, vídeo, libro debemos tratar con esta persona. Bueno, pues como ya se ha comentado antes, eso nos hace más flexibles y además nos permite iniciar tal vez un curso de la Biblia. Excelente. Bueno, pues hasta aquí la sección Seamos Mejores Maestros. De modo que, para dar comienzo a nuestra vida cristiana, os pido, si es posible, y vuestra salud os lo permite, que os pongáis en pie para todos juntos cantar la canción 44, titulada Una súplica ferviente, basada en el Salmo 4.1. Ahora, nuestro hermano Jordi Álvarez presentará No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Durante su ministerio terrestre, Jesús pronunció las palabras registradas en Marcos 2.17, donde dice: no vine a llamar a justos, sino a pecadores.
Por supuesto, estas palabras no querían decir que Jesús aprobara tácitamente pues, las prácticas incorrectas de estas personas, pero sabía que la gente puede envolverse en un estilo de vida incorrecto, quizá sin querer o debido a circunstancias difíciles de controlar. Lo importante es que Jesús no trataba a las personas como a pecadores irredimibles, sino como a personas que quizás estuvieran dispuestas a cambiar si se les daba la ayuda necesaria y el incentivo apropiado. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente vídeo, titulado Dios ofrece a los presos un porvenir, donde se examina el ejemplo de nuestro hermano Donald. Después de ver el vídeo haremos unas preguntas a las cuales estáis invitados a participar con vuestros comentarios, pero primero veamos el vídeo. Me llamo Donald. Nací y me crié en Brooklyn, Nueva York. Cuando era un muchacho, ya sabes, me pasaba el día en la calle. Empecé a fumar marihuana, tenía problemas en la escuela. Luego todo fue de mal en peor. Quería saber de Dios, pero lo único que hacía era andar por ahí y usar drogas. Estaba perdido. Era un desastre. Vivía en la calle y acabé en la cárcel. Y allí me hablaron de Dios. Poco a poco fui conociendo mejor a Jehová y cambiando. Cuando te meten allí, te hundes. Sientes que no tienes futuro. Piensas que vas a pasar 15, 25 años encerrado. Crees que tu vida ya se acabó. Pero no, ¿qué va? Jehová puede hacer mucho por ti. Él puede hacer que todo cambie. Sabía que si seguía los consejos de Jehová, Él no me iba a fallar. Tomé muchas decisiones pensando en lo que había aprendido y en mi futuro. Tenía fe en Dios, que Él me ayudaría a salir adelante. Cuando pude ir a una reunión con la congregación, me senté en la primera fila. Por fin estaba en la casa de Jehová y me sentía tan bien. Por nada del mundo iba a dejar de estudiar. Ahora los demás me respetan. En la congregación hasta me admiran. Y todo gracias a Jehová. Antes no pasaba eso. La gente me veía como un vago de la calle. Desde la primera reunión, la congregación llegó a ser mi familia. Estudiar la Biblia ha hecho que sea un mejor esposo. Respeto a mi mujer, la quiero muchísimo y quiero serle fiel toda la vida. Pasé 7 años y medio de mi vida en la cárcel. Y sentí que no valía nada. Todos los días le doy gracias a Jehová porque me dio un futuro, me dio esperanza. Él está ahí para ayudarte. No importa lo que te pase. Te puede sacar de cualquier problema. Pero tienes que hacer las cosas como Él quiere. Bueno, en realidad una experiencia muy emotiva. Pues vamos a hacer unas preguntas, a ver qué hemos extraído de esta experiencia. ¿Cómo recuperó Donald su vida? Disculpad.
cómo recuperó Donald su vida. Según él mismo nos cuenta en el vídeo. Hermano, aquí, Eduardo. Todo empezó cuando él, le dieron testimonio cuando estaba en la prisión, empezó a estudiar la Biblia y él dice que empezó a hacer cambios. Y entonces también, a medida que iba conociendo a Dios, iba conociendo la esperanza y eso también le dio esperanza de cara al futuro. Muy bien. ¿Qué clase de vida llevaba él antes? Que fue la que lo llevó a prisión. Ahí al fondo veo las manos. Carmen. Sí, una vida sin salida, porque es lo que él decía, he perdido mi vida. O sea, aquí puedo estar 15, 25 años y ¿qué? No tengo nada, ni ninguna esperanza, porque cuando sales de prisión siendo un marginado, pues es muy difícil que la sociedad te acepte. Pero Jehová siempre está pendiente. Exacto, así que una persona que aparentemente parecía alguien irredimible, que no podría volver a encauzar su vida, pues gracias a Jehová y a la misericordia de Jesús, pues también pues consiguió salir del hoyo en que se metió y ahora tiene una vida, como él mismo dice, pues después de 7 años y medio que estuvo en la cárcel, pues dice que él doy gracias a Jehová todos los días porque él me dio esperanza. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos imitar la imparcialidad de Jesús al predicar? Teniendo presente, claro, la experiencia de Donald. Amadeo. A veces somos selectivos o a lo mejor tememos acercarnos a determinadas personas porque conocemos o vemos su aspecto, pero la experiencia del hermano nos enseña que personas que han estado involucradas en malas acciones pueden cambiar. A lo mejor lo único que necesitan es que alguien les explique cómo se puede cambiar y nosotros podemos ser la herramienta que Jehová utilice para darles esperanza a esas personas. Exacto. Recordemos que Jesús no trataba a las personas como pecadores irredimibles, así que pues tampoco lo hagamos nosotros. Así es, hermano Jordi, muchas gracias. Bien, ahora nuestro hermano Nelson Cadena nos hablará de Jehová perdona en gran manera. Hermanos, leamos Isaías capítulo 5, versículo 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Clamen a él mientras resulte estar cerca. Deje el inicuo su camino y el hombre dañino sus pensamientos. Y regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque él perdonará en gran manera. Con estas alentadoras palabras, la Biblia garantiza que cuando se trata de concedernos su perdón, Jehová Dios es tan generoso. Veamos un vídeo que realmente, hermanos, es así. Aunque conocía a Jehová desde pequeña, me sentía más identificada con mis amigos de la escuela y con quienes no eran testigos. Yo llevaba una doble vida. No me había bautizado. Siempre traté de adaptar la verdad a la vida del mundo. Y un día decidí que quería disfrutar de lo que había allá afuera. Hablé con mis padres y les dije, me quiero ir a vivir a Los Ángeles y ser modelo. En tan solo una semana ya tenía trabajo. Todo era color de rosa. Siempre había fiestas. Me invitaban a casas lujosas y hasta salía a divertirme con los famosos. Cuando tienes el dinero para hacer lo que quieras, no hay reglas.
Aquella vida era muy distinta de lo que había aprendido que era correcto. La verdad, me había alejado de Jehová. Pero cuando se acaba el encanto, ves la realidad de las cosas. Recuerdo que llamé a mi mamá y le dije, este lugar es literalmente como Sodoma y Gomorra. Y pensé, esto es todo, lo máximo para todo el mundo, pero yo no soy feliz. Me sentí tan desilusionada y vacía. Hasta llegué a pensar, desearía no haber aprendido de Jehová cuando era niña. Desearía nunca haberlo conocido. Aún así, había noches en las que necesitaba de Jehová. Me decía a mí misma, solo búscalo. Pero no podía. Pensaba que nunca sería capaz de regresar a Jehová. En una ocasión me contrató una firma de ropa para jóvenes. Entre cambios de ropa y sesiones fotográficas, a veces te pones a conversar con el fotógrafo. ¿Y de qué se van a disfrazar en el Halloween? Matt no celebra el Halloween. Él es testigo de Jehová. Y yo también. No estoy bromeando. No, yo tampoco. A mí me criaron como testigo. Sí, a mí también. ¿Y tú vas a las reuniones? No, hace muchísimo que no voy. ¿Y tú? No, tampoco he ido. Fui a Nueva York para un trabajo de última hora. Decidí cruzar el puente de Brooklyn. Sabía que ahí estaba Betel y yo nunca había ido. Durante el recorrido una hermana se me acercó y me invitó a su oficina. Había varias pinturas de la resurrección. Ella me preguntó, ¿sabes por qué hay personas en un balcón? Yo respondí, no lo sé, ¿por qué? Y me dijo, porque están esperando a que sus seres queridos sean resucitados. Sus palabras me llegaron directamente al corazón. Nunca había sentido algo así. Por primera vez en mi vida creí en la resurrección. No era algo que tal vez sucedería. Era una esperanza segura. Y sabía exactamente cómo sería. Yo estaría de pie en ese balcón esperando a mis seres queridos que habrían vuelto a vivir. De verdad quería estar ahí. La resurrección se convirtió en algo muy real para mí. En cuanto salí de Betel, le llamé por teléfono a mi madre y le dije, mamá, voy a regresar. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Voy a regresar a Jehová. Ya me había decidido, le daría la oportunidad a Jehová. Pero si iba a volver a la congregación, tenía que hacer las cosas bien. El anciano que dirigió el estudio de la atalaya me pareció tan amable que pensé, cuando termine la reunión, quiero hablar con él y voy a explicarle por qué estoy aquí. Comprendía que tenía que hacer muchos cambios. Mateo 6:33 significa mucho para mí. Sigan pues buscando primero el reino. Toda mi vida busqué todo lo demás, excepto a Jehová. Nunca le di prioridad. Y por primera vez le dije, Jehová, tú vas a ser lo más importante para mí. Mi empleo actual no es el trabajo de mis sueños, pero me permite hacer exactamente lo que quiero por Jehová. Ser precursora. Solía caminar por el Paseo de la Fama de Hollywood cuando iba de audición en audición con mi portafolio de fotografías en mano. Ahora lo hago con el carrito de publicaciones. En la predicación suelo toparme con modelos con quienes trabajaba y me encanta mostrarles mi nueva yo. Les digo que ahora mi vida sí tiene sentido. Soy muy feliz. Sé lo que es sentirse bien superficialmente, pero ahora soy feliz de verdad y quiero decírselo a todo el mundo. Jehová me cambió la vida. Voy a hacerles dos preguntas referente al vídeo y pueden comentar libremente, hermanos. La primera pregunta, ¿por qué decidió Annelies regresar a Jehová y qué hizo para lograrlo? La hermana Antonia, aquí adelante. Sí, porque una vez probó la clase de vida que ella quería en el mundo, luego se dio cuenta de que la vida era muy distinta de lo que ella había aprendido, los principios, ¿no? Entonces se sentía triste, se sentía vacía y
quiso regresar a Jehová. Muy bien. ¿Es la hermana Rosa Mayo? Y algo que la motivó fue cuando fue a Betel y realmente pues la hermana le enseñó el cuadro de la resurrección y entonces ella lo vio tan real que ya dijo, yo vuelvo a Jehová. Muy bien. La segunda pregunta, ¿cómo podemos usar su historia para ayudar a quienes se han alejado de Jehová? Hermano Josué. Pues el hecho de pensar de que si aún hay tiempo, pues ¿por qué no aprovechar? A lo mejor las circunstancias de las personas han cambiado, tal vez lo ven de otra manera, han madurado, y nunca darlo como un caso perdido, sino que a lo mejor necesita un poco más de tiempo. Son cosas que nos pueden pasar a todos y si podemos ayudar, pues mejor. Perfecto. Gracias, hermanos, por sus comentarios y todos, hermanos, dependemos de Jehová, de la misericordia de Dios. Pero Jehová quiere que sepan, si hay alguna ovejita que se alejó de Él, pues no importa el tiempo que sea. Jehová es tan misericordioso que está esperando que estas ovejitas perdidas regresen. Y como no, porque es un Dios misericordioso y perdona en gran manera. Excelente conclusión, hermano Nelson. Muchas gracias. Ahora invitamos a nuestro hermano Eduardo Pérez, que presentará el estudio bíblico de la congregación. Bueno, pues como ya sabéis, ¿verdad? Esta es una asignación que vamos a hacer entre todos. Así, hoy vamos a considerar el capítulo 17 con el tema Nicodemo va a ver a Jesús de noche. Y nos vamos a centrar en 2 puntos, en lo que tiene que ver con la conversación que mantiene Jesús con Nicodemo y veremos qué podemos aprender de esa conversación, tanto por lo que dice, por las palabras de Jesús como por las palabras de Nicodemo, veremos qué podemos aprender y cómo lo podemos aplicar. Y en segundo lugar recordaremos lo que significa nacer de nuevo, algo que le explica Jesús a Nicodemo. Muy bien, pues sin más, esta noche la lectura nos hará nuestro hermano Ángel Cepedano, así que podemos seguir la lectura del capítulo 17 en las páginas 44 y 45. Mientras Jesús está en Jerusalén para celebrar la Pascua del año 30, hace milagros asombrosos. Así que muchas personas empiezan a creer en él. Nicodemo, un fariseo y miembro del Tribunal Supremo Judío o Sanedrín, está impresionado. Como quiere saber más acerca de Jesús, lo visita de noche, probablemente por temor a que otros líderes judíos lo vean y se manche su reputación. Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús le explica que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puede alguien nacer cuando es viejo?, pregunta Nicodemo. No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? No, está claro que eso no es lo que significa nacer de nuevo. Jesús le explica lo que quiere decir. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús nació del agua y del Espíritu cuando fue bautizado y descendió Espíritu Santo sobre él. Entonces se oyó una voz que dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. Con esas palabras Dios anunció que Jesús en ese momento se había convertido en un hijo espiritual con la perspectiva de entrar en el reino de los cielos. Más tarde, en el Pentecostés del año 33, Dios ungirá con Espíritu Santo a un grupo de cristianos bautizados. De ese modo, estos nacerán de nuevo, es decir, llegarán a ser hijos espirituales de Dios.
A Nicodemo le cuesta entender lo que Jesús le está enseñando sobre el reino. Por eso Jesús le da más detalles sobre la función especial que tiene en la tierra como hijo de Dios. Le dice: así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Siglos atrás, cuando unas serpientes venenosas mordieron a algunos israelitas, estos tuvieron que mirar a la serpiente de cobre que hizo Moisés a fin de seguir vivos. De manera similar, todos los que deseen librarse del pecado y la muerte y obtener vida eterna deben mostrar fe en el Hijo de Dios. A continuación, Jesús le explica a Nicodemo el papel tan importante que tiene Jehová en todo esto. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos los que demuestren fe en él no sean destruidos, sino que tengan vida eterna. De modo que aquí en Jerusalén, unos 6 meses después de empezar su ministerio, Jesús deja claro que él es el camino a la salvación. Luego le dice a Nicodemo: Dios no envió a su Hijo al mundo para que él juzgue al mundo. Esto significa que Jesús no fue enviado para condenar a la humanidad a la muerte, sino, como él mismo declara, para que el mundo se salve por medio de él. Nicodemo ha ido a ver a Jesús en la oscuridad por temor al que dirán. Por eso es interesante que Jesús concluya la conversación con estas palabras: esta es la base del juicio, que la luz, que es Jesús con su vida y sus enseñanzas, vino al mundo y en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad, porque las cosas que hacían eran malas. Porque el que practica cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que las cosas que hace no sean puestas al descubierto. Pero el que hace lo que es verdadero va a la luz, para que se vea que las cosas que hacen están de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora le toca a Nicodemo, este fariseo y maestro de Israel, reflexionar en lo que acaba de escuchar sobre el papel de Jesús en el propósito de Dios. La primera pregunta de repaso dice: ¿por qué va Nicodemo a ver a Jesús y por qué lo hace de noche? Hermana Sara Ibáñez. Pues porque estaba impresionado con los milagros de Jesús y quería saber más de él. Y pues va de noche porque tiene miedo de que los demás fariseos lo vean con Jesús y se manche su reputación. Eso es, muchas gracias. Hermana Cristina, ¿más? Sí, es interesante el detalle que hace Jesús, ¿no? Cómo acaba su conversación con Nicodemo. Justamente, pues, Nicodemo tenía temor de lo que iban a pensar de él y por eso lo hace de noche. Y él le dice, ¿no? También, o sea, en vez de amar la luz, las personas amaron la oscuridad. Y luego sigue, ¿no? Con este razonamiento, mostrando que cuando uno sigue las enseñanzas de Jesús, pues no le da miedo, ¿no? Lo que van a decir otras personas, porque lo que quiere seguir es a Jesús, su enseñanza, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa nacer de nuevo? Hermana Antonia de Pérez. Sí, cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, se ve que Nicodemo no lo entiende muy bien, claro, porque le dice cómo va a nacer si uno es viejo, ¿no? Entonces ahora Jesús pasa a explicarle. Dice, si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que tiene que nacer del agua y del Espíritu, dando a entender que cuando uno se bautiza, o lo bautizó, cuando se bautizó Jesús, descendió Espíritu Santo sobre él. Así que es tanto en agua como en espíritu. Eso es, muchas gracias. Hermana Catalina.
O sea que nos queda claro que el nacer de nuevo significa a lo que se refería Jesús era en sentido espiritual y no en la forma para ser seguidores, y debíamos de hacer esto para ser seguidores vivos de él. Y esto a veces las religiones lo utilizan como una futura reencarnación, que no es verdad, pero sin embargo nosotros es un requisito fundamental para el cristiano para poder entrar en el reino de Dios, como dice Juan 3:5. Muchas gracias. Hermana Yemima, Miniano. Bueno, así como se ha comentado, ¿no?, que Jesucristo nació de nuevo en forma espiritual, también sus discípulos, ¿no?, en ese momento era para el futuro, ¿no?, decían que en el Pentecostés del 33, allí donde ellos fueron, recibieron el ungimiento del Espíritu, mediante el Espíritu Santo de Jehová, ¿no? Entonces por eso ellos allí es donde nacieron de nuevo en la manera espiritual. Eso es, ¿eh? Muchas gracias. Según el comentario de Nicodemo, ¿qué entendía él cuando ahora Jesús le habla de nacer de nuevo? Habéis dicho muy bien, ¿verdad?, que se trataba de nacer de nuevo en sentido espiritual, de ser hijos espirituales. Pero ¿qué razonamiento hace Nicodemo cuando Jesús le dice que hay que nacer de nuevo? Hermana Carmen de Rovira. Que si tendría que volver a ser pequeño y entrar en la matriz de su madre. Claro, eso es imposible. Por eso Jesús le dijo que tenía que nacer de agua y del Espíritu, y eso se lo explicó, porque si no tampoco se entendería. Eso es, muchas gracias. Nos centramos un poquito más en Nicodemo, ¿verdad? ¿Quién era y qué era Nicodemo? Hermano Amadeo Rovira. En el capítulo 3, en el versículo 1, dice que era un fariseo y un gobernante de la comunidad, por tanto formaba parte del Tribunal Supremo del Sanedrín judío. Eso es, ¿eh? Pero a pesar de eso, ¿verdad?, lo habéis mencionado, pero ¿por qué él quiere hablar con Jesús? Hermana María Luisa Más. Bueno, cuando ve los milagros que hizo a Jerusalén, quería saber más sobre Jesús. Y entendía que si él hacía estos milagros, es que era de parte de Dios que lo había mandado. Entonces, pero el problema es que tenía temor, claro, iba a formar parte del Sanedrín, y si lo vieran, temor al hombre. Pero luego cambió, porque pudo ver de verdad que Jesús podía ser el Hijo de Dios. Muchas gracias. A ver, ¿qué nos enseña esto en la predicación? El que Nicodemo fuera una persona que podemos decir de clase social alta, reconociera, ¿verdad?, los milagros de Jesús y tuviera interés en hablar con él. ¿Qué nos enseña? Hermana María de Llopis. Pues que personas con un nivel alto de educación, según este mundo, pueden estar interesados en la verdad, médicos, abogados, etcétera. Y nosotros no debemos de tener ningún temor de hablar con ese tipo de personas, porque aunque tienen muchos estudios en lo que relacionado al mundo, con relación a lo que la Biblia dice, no tienen ninguno, sabemos nosotros más que ellos. Eso, sí, muchas gracias. Vamos a pasar a la pregunta tercera y luego hablamos de más detalles. ¿En qué sentido no ha venido Jesús para juzgar al mundo? Hermano Ricardo González. Jesús explica a Nicodemo algo que a priori podría parecer un poco extraño, porque Jesús, si vino al mundo, era precisamente porque la humanidad estaba condenada por el pecado y estaba condenada a muerte. Pero Jesús hace un razonamiento que nos impresiona. Le recuerda las palabras de Juan al decirle que él sí vino aquí es por el amor de Jehová a la humanidad para salvarlos. Así que en definitiva él no vino a condenar a la humanidad, vino a salvarla. Y eso es lo que le hace entender con este razonamiento magistral a Nicodemo.
De nuevo, ¿qué nos enseña esto en la predicación? ¿Cómo debería ser nuestro mensaje? Hermana Carmen de Rovira. Que nuestro mensaje, como de momento las puertas están abiertas, no tendría que ser condenatorio para las personas que vamos a predicar, sino es un mensaje de esperanza para ellas. Eso es, ¿eh? Así, por decirlo de alguna manera, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando hablamos con las personas? Hermano Nahuel. Pues una actitud positiva, ya que estamos hablando buenas nuevas, una esperanza para la humanidad. Eso, ¿eh? Hermana Blanca de Cadena. Ser positivos en sentido de que no tenemos que pensar, quizá las personas no nos escuchan ya para qué volver, ¿no? O quizá siempre estamos viviendo este mismo territorio y nadie nos contesta, ¿no? Pero tenemos que recordar lo que hizo Jesús, ¿no? Predicó a toda clase de personas y el propósito de él era salvar a las personas, llegar al corazón. Si Jehová no ha parado la predicación, quiere decir que todavía queda personas por aprender de Jehová. Eso es, muchas gracias, hemos dicho que Nicodemo era un fariseo, ¿no? Tenía estudios universitarios, tenía una gran posición, tenía un gran conocimiento, quizás era sabio bajo el punto de vista humano, pero ¿entendió Nicodemo lo que le explicaba Jesús? ¿Lo entendió? Hermano Ángel. Bueno, sabemos que por el relato, Nicodemo, aunque estaba interesado en conocer más a Jesús, no entendía lo que le estaba diciendo. Y al no entender, quería que Jesús le explicara. Por eso se empezó a hacer la ilustración de la serpiente de Moisés para que llegara un poco. Ahora hablamos un poco más de detalle, ¿eh? Ahora le dice que, bueno, parece que no lo entiende. Y ahora Jesús, para que lo entienda, ¿qué utiliza? Hermana María Dolores Pesas. Utiliza una experiencia que tuvieron los israelitas en el desierto. Cuando algunas serpientes venenosas pues mordieron a los israelitas, Moisés, siguiendo las instrucciones de Jehová, hizo una serpiente de cobre colocada en un poste, y los israelitas pues tenían que mirarla fijamente, como teniendo fe en ese poste, para que realmente pues no les mordieran o se curaran. Pues entonces el símil era él mismo, ¿no? Que igual que los israelitas tenían que mirar con fe ese poste, pues también los que creían tenían que creer en Jesús para que realmente ejercer fe en él, para que realmente las personas se salvaran. Y eso es lo que explicó Jesús a Nicodemo. Eso es, así, por lo que hemos escuchado, la hermana María Dolores no solamente mencionó una experiencia, sino que ahora, ¿qué es lo que hace con esa experiencia? Para mostrarle a Nicodemo, ¿verdad?, algo. Hermana Antonia de Pérez. Bueno, pues él se vale de esta experiencia y le dice que de manera similar todos los que desean librarse del pecado y la muerte y obtener la vida eterna deben demostrar la misma fe en el Hijo de Dios. Y también le pasa a explicar a Nicodemo el gran papel que tiene Jehová en todo esto. Y le dice que por qué lo envía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todos se salven. Muchas gracias. Volvemos a la aplicación. ¿Qué nos enseña esto en la predicación? Cuando alguien no entiende lo que le estamos explicando, o quizás cuando dirigimos un estudio bíblico. Hermana Susana de Cepedano. Bueno, lo importante es que la persona que está aprendiendo o que nos está escuchando entienda bien lo que se le está explicando. Entonces quizás también necesitemos, como Jesús, ¿no?, poner una ilustración o una aplicación de algo que había pasado en el pasado y que esa persona conozca bien, como pasó en el caso de lo de Moisés y la serpiente. Nicodemo lo conocía perfectamente y entonces pudo asimilar lo que Jesús le venía a hacer, el símil con él, que llegaría un momento que él sería
como esa serpiente, ¿no? Su vida sería dada a las personas a causa de la muerte de él. Eso es, muchas gracias. Y ahora, como adelantó la hermana Antonia, le habla del papel de Jehová en los asuntos. ¿Por qué creéis que en ese momento ahora le habla de Jehová o dirige la atención a Jehová? Hermana Blanca, de Cadena. Porque realmente Jehová es el propósito de Jehová de salvar a las personas. Al mandar a Jesús, pues, y el que pongamos fe en él, podemos tener vida eterna. Entonces es Jehová quien hizo ese arreglo. Muy bien. De nuevo, ¿qué nos enseña en la predicación? O cuando estamos conduciendo un estudio bíblico, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esta idea? Hermano Amadeo. Tenemos muchas oportunidades para señalar a Jehová como el benefactor en todo aspecto. Cuando hablamos acerca de la resurrección, cuando hablamos acerca de la curación de las enfermedades, cuando hablamos acerca de eliminar la maldad, la iniquidad, Jehová está detrás de todos estos arreglos futuros. Así que podemos llamar la atención al papel amoroso por el cual Él se ha preocupado de nosotros. Esto es, muchas gracias. Hermana Mari de Llopis. Jesús es el reflejo de Jehová. Todo lo que aprendemos de Jesús, de su personalidad, fue un hombre que vivió en la tierra, fue un hombre cuya historia tenemos escrita, son cualidades que tiene Jehová. Entonces, cualquier cosa que estemos estudiando, por ejemplo, lo que estamos estudiando ahora, está enfatizando la personalidad de Jehová, la personalidad amorosa, comprensiva, misericordiosa, que está dispuesto a sacrificarse por los demás como su hijo lo estuvo, etcétera. Eso es, y este es un buen ejercicio que debemos hacer incluso como hemos visto en Perlas Escondidas. Siempre hay una parte que nos dice qué nos enseña de Jehová. Y curiosamente, cuando estamos tratando los evangelios, ahí nos cuesta bastante, ¿verdad?, encontrar qué es lo que aprendemos de Jehová, porque estamos aprendiendo de Jesús. Pero es un ejercicio muy interesante. Acaba la conversación. Hay una buena conversación, luego veremos la ilustración o la imagen. Hay un buen trato, hay una conversación. Y ahora, ¿cómo acaba la conversación Nicodemo? Ya lo habéis mencionado, pero vamos otra vez a recordarlo. Él viene a la oscuridad, recordáis, viene de noche para que nadie lo vea. Y ahora Jesús, ¿cómo acaba la conversación? Una vez le ha dado todas las explicaciones, ¿cómo acaba la conversación? Hermano Ángel. Bueno, le está mostrando Jesús a Nicodemo en el sentido de que con las clases de personas, ¿no?, que aman la luz y que aman la oscuridad. Así que unas pueden venir a la luz y sin embargo otros no desean esta luz, sino que siguen en la oscuridad. Por eso, como dice aquí, el que hace lo que es verdadero va a la luz, pero para que se vea que las cosas que hace está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces estaba mostrando que él tenía que reflexionar y ver si quería venir a la luz o no venir a la luz. Eso, ¿Creéis que lo dijo en son de crítica o de consejo? Por lo que hemos estado viendo la conversación y cómo era Jesús, ahora cuando le dice, oye, hay que salir a la luz, no hay que esconderse, ¿verdad?, en la oscuridad. ¿Cómo creéis que Jesús ahora lo dijo? Hermana Susana de Cepedano. Bueno, Jesús nunca le hubiera dicho eso en son de crítica, sino más bien para estimularle y para que él pudiera razonar dentro de todas las condiciones que tenían los judíos en su cabeza, y más una persona con un cargo importante dentro del judaísmo, para que él viera lo diferente que era Jesús y lo diferente que era Jehová en realidad, de cómo a ellos les habían enseñado cómo era Jehová y lo que Jehová quería. Muchas gracias. Sí que nos enseña de nuevo en la predicación esta forma de hablar de Jesús. Cuando queremos estimular a alguien, ¿qué nos enseña? Hermano Sergio Llopis. Pues debemos hacer que las personas reflexionen por sí mismas, que ellas vean
lo que están estudiando, cómo les aplica, qué es lo que deben hacer, no decirles lo que deben hacer, ¿no? Sino que ellas por sí solas, a la luz de los principios bíblicos, tienen que tomar decisiones. Eso es, ¿eh? Si os fijáis, al final del párrafo dice que ahora, después de esa explicación y ese consejo, ahora le tocaba, ¿verdad?, a Nicodemo reflexionar. Vamos por la ilustración, que hay muchos detalles adicionales también. Si nos ponéis la imagen. Muy bien. A ver, ¿qué podemos destacar? Aquí, desde el entorno, los rostros, lo que queráis. A ver, ¿qué nos dice esta ilustración, esta imagen? Hermano Sergio. Bueno, le visita de noche. Entonces podemos ver pues que Jesús se adaptó a un horario que estaba dispuesto a sacrificarse, ¿no? Si era de noche, pues quizás él ya a esas horas pues era hora de descansar, de cenar, etcétera, ¿no? Pero bueno, él estuvo dispuesto a escuchar a Nicodemo y prestarle atención y darle también pues ese testimonio, ¿no? Muchas gracias. O sea, estuvo dispuesto a adaptarse, ¿verdad?, al horario. Según lo que vemos ahí, ¿dónde estaban ahí reunidos? Según se ve en esta imagen. Hermana Antonia. Pues es un patio donde en aquellas casas tenían siempre estos patios al entrar en casa, ¿no? Y lo vemos relajados, están hablando y Nicodemo pues está pensativo a ver qué es lo que le está explicando Jesús. Eso es, muchas gracias. ¿Qué más observamos aquí? Es adaptable al horario, al lugar. Hermana Enriqueta. Sí, aquí vemos a Nicodemo que lo está escuchando con mucha atención. Eso es, ¿Y cómo vemos aquí a Jesús? Por la expresión. ¿Cómo se está expresando? Hermana Teresa Talens. Pues se ve que está expresando con apacibilidad, con mucho dominio y sabiendo que con el que estaba hablando era una persona letrada, que sabía, y estaba pues aquí con humildad. Quiero decir que Jesús era humilde, aunque esta persona fuera importante, pues él sabía más que esta persona, pero no lo demostraba. Eso es, muchas gracias. Hermano Alfonso. Sí, y Nicodemo lo acaba de entender muy bien. Al final del párrafo de todo dice, ahora le toca a Nicodemo. ¿Le toca qué? Lo que hasta ahora ha estado escuchando, porque continúa, y leo textualmente, le toca reflexionar en lo que acaba de escuchar. Está diciendo el párrafo al final. ¿A qué? Sobre el papel de lo que Jesús le está proporcionando, le ha dicho, y él se da cuenta de la responsabilidad que tiene en cuanto a lo que él quiere escuchar, aprender, y luego si quiere pues cobrar, por decirlo de alguna manera. Lo que Jesús le está diciendo, pues después de reflexionar ya sabe lo que le toca. Lo dice al final del párrafo, le toca a él. Eso es, muchas gracias. Hermana Yemima Meniano. Bueno, allí también puede que le esté diciendo lo que dice en Juan 3, 2, 3, perdón, el 3:21. Bueno, a ver, Juan 2, sí, 3:3. Ay, perdón. Y entonces ahí puede ser que le esté diciendo, ¿no? Cuando Jesús le dice, muy verdaderamente te digo, a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí la expresión que él pone con la mano podría ser, ¿no?, que le esté diciendo eso. Por eso allí Nicodemo, luego la respuesta que él da, así como una interrogante, ¿no?, diciendo, ¿cómo es que nacer de nuevo, no? ¿Cómo puede uno nacer dos veces? Entonces podría ser que esté ahí en ese momento. ¿Os parece que es una conversación interesante? Hermana Gina de Cadena.
Por supuesto que sí, lo vemos en el rostro de Nicodemo, cómo presta atención a las palabras de Jesús. Quizás le está hablando del papel que tiene su padre, quizás le está hablando de la comparación que hizo Jesús a él con la luz, pero él está prestando mucha atención. Eso es, Muchas gracias. Hermana María Luisa Más. Entonces puede que a este momento, después de la conversión con Jesús, se da cuenta del papel que tenía Jesús con su padre, para que se cumple el propósito de Jehová. Tenía una gran responsabilidad Jesús, todo este peso, llevarlo. ¿Pero por qué? Porque quería que el propósito de Dios se cumpliera como lo tenía desde el principio. Muchas gracias, no hay tiempo para más. La verdad es que cada vez falta tiempo, no sobra en estas asignaciones. Y esto sin duda muestra que existe una buena preparación, ¿verdad?, por vuestros comentarios, Así que muchas gracias. Y gracias también, hermano Ángel Cepeda, que me espera aquí. ¿Cuánta razón tienes, hermano Eduardo? El tiempo pasa volando y podríamos sacar más provecho, ¿verdad? Aunque te felicitamos por la buena dirección o la magnífica dirección de este estudio del libro de congregación. Bueno, pues hasta aquí la reunión de hoy. Todos tenemos muchas ideas que hemos recordado, repasado o quizás hasta aprendido algún matiz nuevo de la reunión de hoy. A mí me gustaría destacar sencillamente 3 ideas. La reunión de hoy la podríamos encapsular con la siguiente, ¿no? El perdón de Jehová. Sin duda, el esclavo, basándose en los 2 primeros capítulos del Evangelio de Marcos, ha puesto el foco en la misericordia de Jehová. Y verdad que meditar en el perdón que Jehová nos extiende nos atrae a Él, nos atrae y nos conmueve profundamente ver su disposición a perdonar. En la figura de su Hijo, Él, como hemos visto, perdona en gran manera y además ha hecho los arreglos para acabar con los pecados y las enfermedades. ¿Cuánto nos alivia eso, verdad? También hemos dado respuesta a la pregunta de por qué ya se llamó Jesús a sí mismo Señor del sábado. Y voy a leerla textualmente. Dice, Jesús dijo esto de sí mismo, indicando así que podía utilizar el sábado para realizar la obra que su Padre Celestial le había encargado. Jesús realizó en sábado algunos de sus milagros más impresionantes, entre ellos algunas curaciones. Y notad, así demostró lo que hará durante su reinado, un periodo de alivio parecido al descanso sabático. Con razón, se puede decir que Jesús es el Señor del sábado. Y por último también hemos aprendido, pues, en nuestra vida cristiana, cosas muy interesantes. Por ejemplo, a mí hay una frase que me ha gustado mucho del hermano Donald. Él dijo muchas cosas, ¿no? Entre ellas, que Jehová está allí para ayudarte, te puede sacar de cualquier problema, pero tienes que hacer las cosas como Él quiere. Así Jehová extiende su misericordia, su perdón, pero hemos de hacer las cosas a su manera. Hemos aprendido que no hemos de ser parciales, ¿verdad? Hemos de ser imparciales y nunca dar a nadie por perdido. Hemos visto la hermana que se había alejado de Jehová, ¿sí? Ella no puso nunca a Jehová en primer lugar, lleva una vida doble. Bueno, Jehová se podía haber ofendido y haber dicho, bueno, oye, tú me has despreciado, pues hasta aquí. Sin embargo, Jehová le extendió misericordia. Ella decía que me decía, búscalo, pero no podía. Así que Jehová fue a por ella. Bueno, hemos aprendido también que una hermana utilizó unas palabras que le tocaron directamente el corazón. ¿Podemos prepararnos bien para causar este efecto en aquellas personas que todavía no sirven a Jehová? ¿O que antes servían a Jehová y ahora no? Bueno, pues solo quería comentar con vosotros estas 3 ideas que me han parecido muy interesantes. ¿Y la semana que viene? Pues la semana que viene tenemos también un programa fantástico. En Tesoros de la Biblia se menciona
en un discurso de 10 minutos, Jesús cura a un hombre en sábado. Y es muy interesante porque aquí se nos llama la atención a... ¿Podríamos nosotros tener una actitud parecida a aquellos líderes religiosos judíos? Bueno, podría ser que sí. Ya veremos. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo y qué consecuencias tiene? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? Y cuando en nuestra vida cristiana tenemos la asignación, el que tiene oídos para escuchar, escuche, ¿cómo escuchamos nosotros el consejo? ¿Lo aceptamos? Bueno, vemos que también tenemos un programa muy interesante, así que os animamos y os emplazamos a estar aquí presentes en la próxima reunión entre semana. Muchas gracias a todos por vuestra magnífica atención y participación. Ahora, para concluir esta reunión, de nuevo, os invito a poneros en pie, si vuestras circunstancias os lo permiten, y juntos cantaremos la canción 86, que dice, necesitamos que Jehová nos enseñe, basado en Isaías 54 y 54:13. Para concluir, invitamos al hermano Alec González para que nos represente en oración a Jehová.